Amigos, hola a todos. Como siempre, estamos en la oficina de la empresa Aeronova y hoy vamos a conversar con el fundador e impulsor de la plataforma de crowdinvesting Solar Group y también fundador de proyectos como motores Duyunov, dirigibles de nueva generación, y esos ni siquiera son todos tus proyectos. Pero hoy me gustaría hablar específicamente de ellos. Sergey, hola, gracias por aceptar participar en este podcast. La mañana no empieza con café, sino con un podcast. Sí, así es. Empecemos, si te parece. ¿Por qué nos cuentes un poco sobre tu camino? ¿Cómo surgió la idea de crear una plataforma de inversión como Solar Group? ¿Por dónde empezó todo? Bueno, entonces, si hablamos de Solar Group, sobre su idea. Se puede decir que la idea de unir a las personas para invertir en grandes proyectos probablemente nació hace mucho tiempo, incluso podría decir que en la infancia. ¿Recuerdas cuando éramos niños? Se hablaba mucho de que algunas grandes empresas repartían cosas a la gente y así. En ese momento sentí ese famoso FOMO. ¿Cómo es posible que no viva en la época en la que se fundan grandes empresas, de las cuales podría ser al menos un accionista minoritario o propietario? Pero ese tiempo ya pasó, y tal vez ahí fue cuando surgió el primer pensamiento. Después, seguí observando, vi historias de grandes empresas exitosas, sobre cuya creación no supe nada y en las que no participé. Y claro, a todos les atrae la vida de un accionista, la vida de un rentista, cuando vives no solo de tus propios medios, no del dinero que ganaste, sino de ese dinero que invertiste. Y recibes dividendos gracias a la actividad de alguna empresa grande, buena y seria. Así que ese pensamiento lo tuve hace bastante tiempo, pero no había herramientas. Y la idea, o mejor dicho, el problema era que el inversor común era una persona con una suma de dinero considerable, con mucho capital. Yo, mi entorno y, en general, la mayoría de las personas somos gente común que no posee grandes capitales. Ese tipo de personas no resulta interesante para las empresas, por eso nadie les ofrecía convertirse en uno. Y antes, unir, por ejemplo, a 1.000.000 de personas o a 100.000 personas, juntar sus pequeños capitales y formar un gran capital, sin Internet, sin tecnologías modernas, era imposible. Y justo en ese cruce surge ese deseo de ser parte de algo grande. Al aparecer estas herramientas, surgió la idea, ¿y si unimos a personas comunes en gran cantidad con pequeñas sumas? Porque, por ejemplo, si una empresa necesita 1.000.000 en inversiones, ese millón de un solo inversionista o 10 con 100.000 cada uno. Pero ¿qué pasa si una persona solo tiene $1.000? Estas personas estaban excluidas de la vida de inversiones. Nadie podía pensar, ganando 100.000 rublos, que podía convertirse en inversionista de proyecto grande e importante. Sí, podría ser una cafetería, un taller de llantas, algo pequeño. Pero convertirse en inversionista de organización con esa cantidad era imposible. $1.000.000 se puede reunir de 1.000 personas que aporten $1.000. Hay que organizar esa infraestructura, porque es una actividad operativa grande. Implica informar, presentar, registrar, interactuar, reportar. Por lo tanto, con la tecnología moderna y el Internet, ahora es físicamente posible hacerlo, porque antes era físicamente imposible. Y en 2013 empezamos a transmitir y probar esta idea por primera vez, y la gente respondió. O sea, la gente dijo que les parecía interesante. Nadie nunca se había acercado a ellos con la propuesta de comprar, por una pequeña suma, una participación en un gran negocio potencialmente rentable que podría mejorar su vida en el futuro. Eso fue a finales de 2013.
En ese momento empezamos a financiar un gran proyecto. Fuimos los primeros en Rusia en formalizar el término crowdinvesting y empezar a trabajar con él. En ese entonces, yo lo hacía para una empresa en específico. Y después de un tiempo, me di cuenta de que era necesario crear una plataforma donde cualquiera pudiera participar desde el punto de vista de una empresa que busca atraer inversiones, y la audiencia pudiera decidir si invertir aquí o allá. En ese entonces, las plataformas de crowdfunding eran populares, donde la gente hacía donaciones. O sea, la gente recibía algo a cambio, un producto, reconocimiento, pero no se convertían en copropietarios de la empresa. Como Kickstarter, por ejemplo. Sí, en Rusia había plataformas. De hecho, todavía existen. Entonces, la idea era invertir no para donar un producto, sino para tener copropiedad, por el potencial de obtener ganancias. En cualquier negocio hay riesgo, nunca garantía, pero aquí había una posibilidad. Allá te decían que no, que ibas a recibir el producto. Una de las historias más sonadas fue la de Acules. Todos la conocen. Para el primer prototipo, no recuerdo el apellido del fundador de esa empresa. Ellos recaudaron fondos con donaciones mediante una plataforma de crowdfunding. El cheque promedio fue de $300 a $500 a cambio de los Acules. Entonces, después de que hicieron eso, Facebook los compró y obtuvieron una ganancia 1000 veces mayor. Repartieron $300 cada uno, pero si hubieran invertido en ese momento, ahora tendrían $300,000 cada uno. Este es un ejemplo de la diferencia entre el crowdfunding, donde recibes el producto que apoyaste, o una participación en la empresa que en caso de éxito se dispara. Sí, sin duda. La pregunta es si esto es más interesante para el organizador, para el propio proyecto, si se puede hacer así o de la otra manera. Simplemente son propuestas diferentes. Entonces, la primera empresa la creamos en 2013 y al final lanzamos Activim en 2014. Después tuvimos una plataforma donde veíamos qué personas se registraban, qué proyectos había, etc. Recibimos alrededor de 1500 solicitudes, de las cuales se publicaron unas 100 empresas que precisamente no eran empresas muy grandes, y de esas no todas recibieron financiamiento. Alrededor de 38 empresas obtuvieron financiamiento. Eran empresas pequeñas y muy diversas. Unos abrían una cafetería, otros compraban un piso en una construcción nueva. Alguien vendía nueces y necesitaba equipo, o sea, eran diferentes pequeños negocios, con presupuestos de 3, 5 o 10 millones de rublos. Pero siempre se entendía que a veces aparecen verdaderas joyas, pero esas necesitan 1.000 millones, 10.000 millones. Y para eso se necesita una base completamente diferente con la que trabajar, que pueda respaldar ese tipo de proyectos. Por eso, precisamente la idea de unir a las personas nació en 2013 y poco a poco fue desarrollándose en una plataforma. Después fue cambiando aún más. Me di cuenta de que lo más interesante, digamos, lo potencialmente más rentable, son las grandes empresas, porque al final los trozos más jugosos son los grandes. Digan lo que digan, para hacer algo realmente rentable, de todas formas se necesitan inversiones muy grandes, son empresas grandes, tecnologías sólidas y cosas por el estilo. Y por eso nos desviamos hacia otro rumbo, en vez de hacer una gran tienda minorista con muchos proyectos diferentes. Elegimos un proyecto concreto, hacemos alianza con él, creamos una empresa y lo financiamos de forma dirigida, es decir, en vez de pequeños, uno grande. Así fue como todo fue cambiando.
Bueno, por muy rico que sea el café o por muy buen servicio de cambio de llantas que ofrezcas, al final está limitado por sus propias posibilidades. El potencial de cada negocio es diferente sin duda. O sea, si lo resumimos, la idea principal de la plataforma es unir a las personas y permitirles. Sí, mira, el valor que crea la propia plataforma es dar la oportunidad a una persona común que gana $1,000, $2,000, de convertirse en inversionista. Ser parte de un gran grupo de inversionistas que ahora tienen herramientas que antes no existían hace 10 años y además en Rusia. En Rusia, la palabra inversionista estaba más o menos al nivel de una mala palabra. Esto cambió mucho gracias a los bancos, a Tinkoff, a varios buenos corredores que también empezaron a ofrecer este servicio y a las bolsas. Pero ese mercado no existía en ese entonces, estaba ausente. La posibilidad de que una persona común se convirtiera en copropietario de una gran empresa no existía. O sea, justo al principio y así sucesivamente. Y había proyectos que no podían recibir inversiones por el método clásico. Y fue en ese, digamos, nicho donde nosotros entramos. Para las personas que quieren una gran empresa y para las grandes empresas que no pueden conseguir inversiones por los métodos clásicos, ¿por qué? Los grandes inversores clásicos no arriesgan una buena vida por una mejor, pero los proyectos son de riesgo. Y una gran cantidad de personas con inversiones pequeñas o modestas pueden permitírselo simplemente porque la carga está distribuida. Así fue como surgió esta dirección. Esto tiene que ver con las particularidades de que la gente se una para formar parte de algo grande y obtener acceso a lo que antes no podían acceder. En realidad, el crowdinvesting me interesó desde los inicios de Duyunov y el primer proyecto que se llevó a cabo. Pero la verdad es que solo recientemente sentí todo el poder del crowdinvesting, porque al unirse, las personas, simplemente con un objetivo común, pueden llevar a cabo cualquier idea, incluso los planes más audaces, sin la participación de grandes. Sí, sabes, no sé si se podrá incluir este fragmento. Resulta que hubo una conferencia donde se presentó quién posee el capital en Rusia, es decir, a quién le pertenece. Y ahí hay un porcentaje, una parte bastante grande está en los bancos, otra parte en los empresarios, en los tenedores de grandes activos. Pero en general, la mayor parte del dinero, en términos porcentuales, está en manos de la gente común. La única diferencia es que está muy distribuido y simplemente no existían esos hilos que conectaran algún mensaje informativo con cada una de estas personas. Decidimos crearlos, decidimos ir tras el dinero de la mayor parte porcentual y crear esos hilos significativos. A aquellos a quienes nadie se dirigía, a quienes nadie les daba la oportunidad de jugar, al menos de empezar en inversiones. Porque antes, como pensaba la mayoría de la gente, había algún experto que sabía de inversiones en el banco o en algún lugar, y yo confiaba en él, le hacía una pregunta y él lo resolvía. Llegó el Internet, llegó la informatización total, y ahora cualquier persona, absolutamente cualquiera, tiene el mismo acceso a cualquier información que ese experto, solo que él le prestaba atención a eso. Me acuerdo de eso, todavía estábamos en una conferencia que organizó Belgazpромbank en Bielorrusia. Eso fue en el año 2013. Allí estaba sentado el dueño del banco, él organizó el evento. Era el cuarto banco grande de Bielorrusia. Nos invitaron como plataforma y el dueño del banco dijo lo siguiente, que esta informatización está disponible para todos.
¿Por qué un experto del banco decidirá mejor dónde distribuir tu dinero si tú tienes la misma información y puedes dedicarle más tiempo para profundizar? La idea de ese banco fue, no podemos detener este movimiento, así que mejor lo lideramos. Esto fue en Bielorrusia y ellos como banco lo tenían muy claro, porque en cierto sentido una plataforma de crowdfunding es una especie de competencia para el banco. La gente deposita dinero en los bancos, el banco se convierte en su activo y ellos lo invierten a su propio criterio. Y aquí aparece una plataforma que dice, vamos a hacerlo directamente, ustedes publican sus proyectos aquí y los inversionistas los elegirán, en esencia, una bolsa de proyectos, una especie de libertad. El banco ya no es necesario. Y parecería que los bancos rechazar esto, pero en realidad sucedió lo contrario. Surgió la idea de que el banco organice el proceso, que nos quitemos parte de las acciones y que la gente elija. Creo que, en medio de toda esta ola, empezaron a aparecer herramientas donde cualquier persona, desde su smartphone, puede invertir en una empresa. Por supuesto. Ahí se juntaron factores, porque Internet cambió la aparición de servicios y pagos. La llegada del teléfono con estas aplicaciones, los chats, parece una tontería, pero no lo es. La información se difunde seria y rápida y hay tantas cosas imposibles. Antes, información era ventaja, ahora no, todos en igualdad. Tú hablabas de que había muchísimos proyectos que consideraste para financiarlos. ¿Cómo es en general el proceso de selección de estos proyectos? Sé que muchos se acercan a ustedes y han considerado muchísimas áreas diferentes. Sí, ¿sabes cómo fue al principio? Mira, no tomaba decisión de financiar a alguien, tomaba decisión de quién publicar y potencialmente financiamiento. Ahí había. Es una conversación larga, va a ser complicado. Entre los proyectos que se publicaban, veía joyas. Esto es un milagro. ¿Por qué no se ha difundido? ¿Por qué no al mundo? Y fue entonces cuando nació la segunda base ideológica de los proyectos con los que personalmente me interesa trabajar más, en los que veo el mayor potencial. ¿Cómo es esa base? Después de la Unión Soviética quedó una gran cantidad de personas muy talentosas, genios, ingenieros, desarrolladores, que tenían en sus manos desarrollos increíbles. Pero estas personas, fuera de ese sistema que los formó, no entendían qué hacer. No les gustan las redes sociales, son adultos, tipos serios con sus equipos. ¿Y ellos? ¿Cómo decirlo? No lograban convertir ese desarrollo en un producto ni hacer un negocio con ello, porque estas personas, aquí pongo una metáfora, eres un campeón olímpico, te dicen, aquí tienes donde vivir, aquí tienes comida, aquí tienes cubiertas todas tus necesidades, solo sé el mejor corriendo, solo corre, corre, y tú corres, 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 dedicaste toda tu vida a eso, te convertiste en el mejor del mundo y de repente el Comité Olímpico se desmorona. Y tú sigues siendo el mejor corredor del mundo, pero no sabes trabajar, no sabes, no tienes vivienda, hiciste aquello para lo que naciste. El sistema lo hacía posible, ya no existe. Estas personas se quedaron como corredores amateurs. ¿Quién les va a pagar el boleto para las competencias, los foros? Así surgía desconexión la realidad. A pesar de que le gusta y sabe que a todos les gusta, no tiene experiencia en cómo organizarlo. Y eso es lo mejor del mundo. Son procesos diferentes. Crear, comercializar, lanzar un producto. Una cosa es tenerlo. El desarrollador lo hizo, pero ahora hay que producirlo en masa. Se necesitan miles de millones. Él dice, ok, desarrollar un producto y conseguir miles de millones son tareas distintas. Contratar gente,
encontrar dónde fabricar y así sucesivamente. Me di cuenta de que en la Unión Soviética quedó mucha gente así. Empecé a buscarlos, preguntando de dónde salían, de programas de televisión, de algunos libros, de ciertos institutos, de algunos canales de YouTube. Íbamos, conversábamos, volvíamos a ir, volvíamos a conversar. Y aquí está el problema. Todos ellos son bastante mayores, ya son ancianos, y hasta con el proyecto con el que estuvimos en contacto, esas personas simplemente se irán pronto, y con ellos se irá esa tecnología. Y otra vez tengo esa sensación de FOMO. La organización trabajó durante muchos años en algo, se convirtió en lo mejor, todo el país trabajó en ello. Y simplemente porque no se encontraron fondos ni apoyo, eso simplemente desaparecerá y ya, y todo para siempre, eso nunca volverá. He visto programas donde cuentan volar a la luna o cualquier lugar, recorrer el camino de nuevo. Porque se han perdido las tecnologías. Crear alguna tecnología significa volver a recorrer todo el camino desde cero, y eso implica volver a crear instituciones, una enorme cantidad de dinero. Son decenas, tal vez 100 años, cantidades increíbles de dinero. Y esa persona, hasta ayer, todavía podía hacerlo. Y tengo una sensación de cierta injusticia, una sensación de FOMO, como si potencialmente se hubiera perdido algo bueno, una oportunidad. Eso me animó mucho. Y así empezamos a buscar a esas personas, y así fue como comenzamos a trabajar con Dmitry Alexandrovich. Y lo mismo con los dirigibles. Todo viene de esa misma conexión. Siempre me reía. Cuando estudiaba en el instituto, estudiaba matemáticas para programador y en realidad no entendía para qué me servía eso, salvo cuando empecé a hacer trabajos que automatizaban procesos. O sea, básicamente trabajo en la especialidad que estudié en el instituto. Sí, mi especialidad se llamaba soporte matemático para la administración de sistemas de información, es decir, automatizar los procesos de los sistemas de información y básicamente la organización del trabajo con los inversionistas. Eso es la automatización del proceso a través de un sistema de información, el centro de Solar Group, los paneles personales, un sistema de interacción financiera con las personas. Que los proyectos sean técnicos, para la mayoría de los chicos, dedicarse a algo material, tangible, viene por defecto. Mira, hablemos de esto para aclararlo. ¿Por qué los dirigibles? Esa decisión se tomó hace unos 4 años y ya se tomó dentro de un sistema existente. Si hablamos de cómo se creó Solar Group, se creó cuando no había nada, una unión de personas. Luego, cuando ya se había unido mucha gente, cuando ya entendí el potencial financiero, qué magnitud de proyectos podíamos manejar, esa escala fue aumentando poco a poco. Y un día vino a verme un compañero, conocí al ingeniero jefe, un académico que construyó dirigibles en la primera Unión Soviética, y él está a favor de revivir todo esto, de empezar de nuevo, y así sucesivamente. Me asusté porque eso es demasiado grande. Construir tecnología aeronáutica, fabricar motores eléctricos pero esto es distinto. Imagínate construir aviones, como decir, vamos a hacer un Boeing. Estuvimos hablando durante 3 años, profundizando en el tema, él me convencía, fue un proceso muy largo, yo consultaba con todos se reían de mí, sonaba absurdo, como decir, vamos a construir un petrolero. Al parecer, algo había, si Bruselas no lo dejaba ir. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, fui convenciéndome de que, en realidad, esto es una especie de absurdo, es lo más seguro, eficiente, barato, lógicamente correcto, lo que existía, lo primero que conquistó el cielo. Y eso ahora no existe, aunque todos saben que funciona.
Hay varias empresas que se dedican a esto, pero lo hacen desde hace tiempo y hay algunas startups que están intentando hacerlo. Y en Rusia no hay nada. Todo esto se suma a lo que está pasando en Rusia con la industria de la aviación en muchos sectores, no solo en aviación. Hay un desorden y en el futuro no vamos a tener en qué volar. Y aquí hay una solución simple, barata, segura, accesible. Hay quienes pueden hacerlo. Lo cuento breve, pero me tomó años entenderlo para tomar la decisión de que, financieramente, podíamos afrontarlo, que tecnológicamente era posible, que el equipo existe, que en Rusia todavía hay gente que ha hecho esto, y resultó que sí los hay. Asegurarse de que todos estén de acuerdo en volver a involucrarse en esto, y así comenzamos este trabajo, y solo cuando entendí que todo estaba bien, que hay quienes lo harán, hay que hacer, todos saben cómo hacerlo, que es muy necesario, que es rentable, que es realizable. No hay trampas ocultas, y las que hay se pueden resolver. Hay un montón de cosas modernas. Y así fue como resurgió la idea de lanzar un nuevo proyecto dentro de un gran movimiento ya existente que comenzó hace 10 años. Y de nuevo, para mí, el argumento fue la reacción de la comunidad ante todo esto. Somos alrededor de 500,000 de personas. Estoy planeando hacer un proyecto así, porque esa especie de viralidad no se crea por accidente. Está claro que existen métodos para crear viralidad, pero me refiero a nivel global, que si el asunto es malo. Y a veces pasa que simplemente no puedes frenar el crecimiento, al contrario. Como una bola de nieve que poco a poco se va deslizando sola. Por el contrario, el torneo ya se ha detenido. Y también resultó que los dirigibles están asociados con los sueños de muchas personas. El cielo es algo especial, el romance, específicamente dirigibles, hay muchos de ellos en la cultura, en las películas, en los libros. Pero no existen. Muy extraño. También vi otros criterios, así que pensé en ir a Wordstat, ver cuántas personas hay y por qué. Pedido. Sí, pregunto, entro, miro, alrededor de 80 a 140 a 140,000 personas al mes preguntan por dirigibles en Rusia en idioma ruso, solo en Yandex. En el mundo, probablemente multiplica por 10, normalmente esa es la estadística. Pero si buscan sobre un avión o un coche, está claro que quieren comprar un coche o un avión. La pregunta es, ¿qué buscan en Google esas 100,000 personas en cuanto a dirigibles? Hay interés, hay deseo. Sí, en general hacia la tecnología, hacia la máquina, hacia este producto. Y teniendo en cuenta que no han existido en los últimos cientos de años, da la impresión de que ya existe una intención colectiva lista. Sí, como existiera una base informativa, como hubiera una intención. Suena absurdo, todos saben genial, pero no existe. Le he preguntado a mucha gente sobre los dirigibles y me encuentro con dos respuestas. Para algunos, es del pasado, peligroso. Todos entendieron que no sirve para nada. Y hay una segunda categoría que piensa que es algo de ciencia ficción del futuro, que solo existe en películas de ciencia ficción, y tengo que explicarles que es algo totalmente real. Pensaba exactamente igual sobre el primer dirigible. Al principio, la idea me la vendió una persona, sí, una persona que construía dirigibles, de hecho. Eso tomó muchos años. Pero aún así, en el NIC, y ahora soy un ferviente defensor, un seguidor de que realmente es así. Simplemente parece que hay una gran brecha entre el costo de comprobar esta hipótesis y las posibilidades de la gente común, para comprobar si esto funcionará o no.
Se necesita mucho dinero y otra vez se necesitan varios años. De hecho, sí hubo intentos. Sí, 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 y no funcionaba. A algunos les funcionó, no siguieron adelante. Nosotros fuimos a volar en esos dirigibles, por nosotros mismos, a investigar cuánto se gana con eso. Todo eso lo hicimos nosotros. Y llegamos a la conclusión de que es genial, que tiene mucho futuro, que es realizable, que está muy padre. Sergei, ¿cómo es que el proyecto dirigible terminó en su portafolio? ¿Es algo grande, algo fantástico? Dentro de nuestra comunidad, que financia otros proyectos, yo buscaba otros. Siempre decía que teníamos que buscar más proyectos, más, más, más. Buscaba y siempre venían a mí personas distintas con propuestas distintas en etapas de desarrollo, con equipos distintos. Había algunos estafadores a los que les dábamos dinero y se iban de inmediato, simplemente los suyos, pequeños. Una persona vino, dedicaba a dirigibles, involucrando años. Yo observaba responsabilidad decidir proponer audiencia movimiento. No se puede ir a ciegas. Elegimos de una manera absolutamente consciente y con mucha seriedad, sin arriesgarnos en lo más mínimo, y así es como llegamos al interesante tema de los dirigibles. Me asustaba la gran magnitud. Pensaba que sería un proyecto demasiado grande, como si realmente fuéramos a construir naves espaciales. ¿Qué tipo de naves espaciales? ¿Qué naves? Pero luego todo encajó perfectamente. Esto está listo, esto está preparado, esto está completo. Así que lo presentamos a la audiencia, y así fue exactamente como surgió este proyecto para nosotros. ¿Cuáles son en general los criterios que se aplican a los proyectos o personas que vienen y se consideran para recibir ayuda en el financiamiento? Sí, mira, hay muchas iniciativas y son diferentes, tienen distintas características, entre ellas una principal que es el potencial y la rentabilidad, y la otra es en que se basan, de dónde proviene esa rentabilidad. Todos saben que hay áreas donde hay muchísima ganancia, pero no son muy ecológicas. Entendí que para nuestra audiencia se necesita algo universal, ya que la empresa es internacional. Tenemos personas de todas las culturas y en todos los idiomas, y estas compañías deben enfocarse en personas más sencillas. Deben ser algo universal. Debe ser algo científico, un desarrollo, una tecnología que resuelva problemas universales que existen en todo el mundo. Por lo general, son tecnologías con impacto positivo que reducen emisiones, disminuyen consumo de energía, las llamadas tecnologías verdes. Ese es, en general, el rumbo de hoy. Pero cuando trabajas con mucha gente, te das cuenta de que reaccionan a lo que les afecta directamente. Ellos tienen este problema en concreto. Y si hablamos del proyecto de los motores de Duyunov, son motores muy eficientes. Es decir, pueden reducir significativamente el consumo de energía que se quema para generar. Cuando se implementan, son más eficientes, baratos, ligeros, usan menos material. O sea, sí, se trata de obtener ganancias, pero también se trata de la manera en que se obtienen esas ganancias. Principalmente, como digo, esto es algo universal para todo el mundo. Eso que hacen, como dice la frase trillada, estas tecnologías verdes, vamos a hacer un mundo mejor. Pero así es como funciona, aparentemente por su universalidad, porque nuestra forma de atraer dinero es simplemente a través de la gente común, y la gente común tiene buenas intenciones comunes, y dicen, voy a apoyar algo que realmente haga el mundo mejor, algo bueno, en vez de actuar en contra de mi conciencia, como decir,
vamos a quemar estos bosques y venderlos. O los vendemos y decimos que se quemaron. Bueno, ya sabes, ahí también hay ganancias. Éticas. Sí, creo que la gente en eso. Mucha gente en todo el mundo limpiaba los bosques quemados. O sea, son tecnologías verdes que tienen un impacto positivo en el mundo. Son tecnologías, entre otras cosas, que son únicas, que otros no van a adoptar y repetir mañana. Son cosas bastante complejas. De nuevo, esto te protege de que mañana lances algo, alguien más lo haga y tu negocio se venga abajo. Debe haber un equipo formado que pueda llevarlo a cabo, que ya haya recorrido cierto camino antes, que esté unido y así sucesivamente. Sergey, ¿y cómo se calcula el beneficio económico de un proyecto? ¿Hay un equipo o análisis? Como suele pasar, viene una persona y hace una propuesta. Hay un proyecto en el que se puede ganar cierta cantidad de dinero gracias a esto. Y cuenta sus ideas, suposiciones, todo está detallado, los planes de negocio y demás. Nosotros revisamos todo eso, lo analizamos y ahí suele ser la misma historia en lo que respecta a los dirigibles. Existe un mercado de aeronaves. En este mercado están presentes tales máquinas, privadas, comerciales, que vuelan a tales distancias, con tal capacidad de carga, tal demanda de transporte a tales distancias, con tal tipo de carga, a tal velocidad, a ciertos precios. Hay un precio. Este mercado tiene tal cantidad de dinero. En este mercado están presentes personas, empresas, tecnologías que cubren ese mercado. Hay demanda, pero no pueden llegar porque no hay infraestructura y otros no pueden llegar. Si hacemos una máquina que satisfaga esta demanda, existe tal necesidad, no hay soluciones existentes. Si hacemos dirigibles, costarán aproximadamente tanto y generarán aproximadamente tanto. Si hablamos de escalas realmente grandes. Y cuando lo ves, las cifras son absolutamente fantásticas. Esto tiene un montón de particularidades en la operación. Necesitas construir pistas de aterrizaje, una enorme capacidad de carga potencial. Y simplemente aceptas esto, lo verificas, o bien estás de acuerdo o no lo estás. Luego, esto se va comprobando poco a poco. Así es como se calcula la rentabilidad potencial de todo esto. Y en la mejor conclusión de que los dirigibles, sí, con los dirigibles es una cosa totalmente fantástica. Como te digo, déjame darte el ejemplo más sencillo. Cuando fuimos a Alemania a volar en dirigibles, otra vez, simplemente ese, que es muy fácil de entender. En Alemania la empresa Zeppelin tiene 3 coches, son turismos de 14 plazas. 2 de ellos están constantemente flotando, es decir, están constantemente trabajando. Son turísticos y ofrecen un servicio de vuelos de media hora, de 1 hora y de 1 hora y media sobre lagos, sobre montañas y sobre la frontera entre Suiza y Alemania. Yo digo, vamos a volar. Los boletos cuestan, creo, desde 400 euros hasta 900 euros. Todos están vendidos con medio año de anticipación. Al final compramos los boletos. Luego dice, quiero ir con ustedes. Vamos a comprar otro boleto. O sea, en medio año no se liberó ni un solo boleto. Simplemente pueden calcular cuánto dinero ganan. Hay estadísticas oficiales de cuánto ganan. Con estos 2 dirigibles ganan 150 millones de dólares al año, con 2 dirigibles de 14 asientos cada uno. La economía se calcula de manera muy sencilla, y eso solo es la parte de pasajeros. Está claro que es Alemania, la cercanía con Suiza, está claro que es euro y no rublo. Es bastante claro cuánto cuesta producir este dirigible, mantenerlo y operarlo. Y cuánto simplemente se gana,
Y eso es solo una de las áreas, además de entretenimiento, o sea, no es algo necesario, es simplemente satisfacer la necesidad de disfrutar. Y hay muchas cuestiones en el mundo donde es necesario y no es posible de ninguna otra manera, excepto con un dirigible, hacer algo. Especialmente aquí en Rusia. Sí, cuando es el país más grande en territorio. Muchos no lo piensan, pero si miras el mapa, puedes notar donde existe vida y civilización en Rusia. Según yo, es menos del 40%. El 60% restante alguna vez estuvo habitado, pero ahora no está desarrollado, no está poblado, no hay acceso físico. Si hablamos de la oferta que Solar Group le hace al mercado, hay que entender lo siguiente: nosotros trabajamos en todo el mundo, es decir, la mayoría de nuestras inversiones provienen de diferentes países de África, de Asia, excepto de América, y llegan a Rusia. Y en Rusia se está construyendo algo increíble, algo grande, es decir, en todos los idiomas, con la posibilidad de pagar desde cualquier país y recibir pagos de vuelta en cualquier país. O sea, tenemos organizada esta seria y genial sistema de TI, adecuada para cualquier persona, como una especie de tienda en línea en la que también se puede ganar dinero. Buen servicio, traducción a todos los idiomas, información constante, trabajo público. Somos como una especie de serie en Netflix que constantemente cuenta lo que está pasando, cómo avanza todo en vivo. Por eso, no conozco plataformas, productos, ni empresas de marketing ni nada parecido que sean tan increíblemente universales y accesibles para cualquier persona y además en diferentes roles y funciones. Desde el tipo de persona que va a mirar hasta el que dice: voy a invertir una pequeña cantidad, unos $50, voy a ayudar a atraer a otros. Sí, lo segundo, voy a ser un partidario activo, un participante, y hay quienes incluso vienen y trabajan con nosotros en las empresas, así que es un sistema moderno, social y financiero. Lo hacemos juntos, es algo grande, transparente, cualquiera puede venir, ver cómo está organizado, ayudar en lo que pueda, observar. Todo el mundo, idiomas, infraestructura técnica. Sobre el hecho de que en Internet hay muchos proyectos diferentes y cegaramente, bueno, no cegaramente, pero muchos de ellos han resultado ser estafas y seguro que también hubo ataques de algunos hackers y en general, ¿cómo tuvieron que lidiar con eso? Sí, miren, por supuesto que todo eso ha pasado y sigue pasando, porque, en general, la inversión no es algo donde tengas garantizado ganar dinero. Y la línea es muy delgada entre una persona que tiene la intención de ganar dinero, pero no lo logra y los inversionistas no ganan. Y la diferencia con una persona que desde el principio hizo un proyecto con la intención de que no se realizara, gastando el dinero de los inversionistas de manera irresponsable, robando y sin intención de llevarlo a cabo, y también los inversionistas no recibieron nada. El resultado es el mismo, pero hay un matiz. En consecuencia, nosotros llevamos trabajando más de 10 años. No nos comparaban tanto con otros, porque aparecían muchos proyectos que hacían algo parecido y así sucesivamente. No sé a quién le salió bien, pero a la mayoría no les funcionó. Es muy difícil separar una cosa de la otra. Y teniendo en cuenta que los plazos se alargan, la suma cambia, muchas cosas cambian, se puede decir que ustedes son iguales. Y eso es absolutamente normal. La cuestión está en la intención. ¿Podremos lograrlo juntos? Por supuesto que sí. Como en cualquier asunto, también puede que no salga bien. Una vez hablé con un business angel
él decidió meterse en serio en las inversiones. Y dice, bueno, ¿a dónde invertir? Pues lo más seguro es, probablemente, bienes raíces. Sí, claro. ¿Y dónde está la mejor ley? Pues probablemente en Estados Unidos. O sea, hay que invertir en Estados Unidos, en bienes raíces. Además es seguro, todo está regulado. Es alguna empresa que se dedica a bienes raíces, a inversiones. O sea, Estados Unidos, bienes raíces, una empresa oficial, un fondo grande. Al final, hay muchas garantías, pero la rentabilidad será menor. Dice, yo solo quiero conservar mi dinero de manera estable. Sí, invirtió ahí, no hay dinero. 2008, ¿verdad? La gran apuesta. Sí, no recuerdo de qué periodo hablaba exactamente, pero él dice, esta es mi lógica, solo quiero conservar Estados Unidos, garantías, bienes raíces, y al final no queda nada. Y desde entonces entendí que voy a invertir solo en lo que realmente me motive, no hay otro criterio, porque puedes perder incluso en lo más seguro, con todas las garantías. Y nosotros nos creamos la ilusión de que todo nos va a salir bien, garantizado. Está escrito que este es un proyecto de riesgo, un proyecto de capital de riesgo, una startup, que no es como cuando prestas dinero con una garantía y tienes el 100% de certeza de que te lo devolverán. Y yo entiendo para mí mismo que puede que no funcione. Está bien, pero hago todo lo posible para que funcione. Hacemos todo de manera pública y así sucesivamente. Además, la gente que invierte a plazos está pendiente de lo que pasa. En cualquier momento pueden dejar de invertir y decir que algo raro está pasando. No están obligados a seguir adelante y pueden decir, pensaba darte $1,000, pero lo estuve viendo. Mira, te di $50, vi que no se están comportando bien, no cumplen con los plazos, el volumen de inversión no es suficiente, no quiero seguir, me limito al riesgo que asumí. Por eso creo que esto es mucho más honesto, mucho más transparente. Y es conveniente para el inversionista porque la empresa le permite fijar esas condiciones. Está claro que tenemos estos mecanismos integrados, pero la esencia es ser honestos en nuestra interacción con el mundo. Estamos creando una empresa. Puede generar mucho dinero. Lo haremos con estas personas, en estos plazos y con estos presupuestos. Puede que salga bien aquí, aquí y aquí. Por cierto, ¿cómo eligen o asignan los plazos para la realización de un proyecto u otro? Nuevamente, cuando hay un iniciador del proyecto, esa persona nos lo cuenta. Básicamente, ellos negocian con nosotros como si fuéramos un inversor colectivo desde el principio. Es decir, nos lo cuentan, nos lo muestran, lo presentan, nosotros lo verificamos y así sucesivamente. Está claro que la realidad hace ajustes. Me parece que ya todos lo han entendido. Sin embargo, se establecen plazos y todos se esfuerzan por cumplirlos. Y si hablamos específicamente del proyecto Dirigibles de nueva generación, ya existen algunos acuerdos preliminares con clientes a dónde se va a vender o qué empresas van a utilizar estos aparatos o servicios. Sí hay, pero hay que recordar que hace apenas un año creamos la empresa, es decir, fue cuando anunciamos oficialmente que habría una compañía y que se dedicaría a esto. Determinamos los tipos y tamaños de las máquinas que vamos a fabricar. Es decir, primero, son máquinas no tripuladas y tripuladas. En segundo lugar, son de tamaño pequeño, mediano, rígidas, semirrígidas y blandas. Definimos para qué van a ser utilizadas: comunicaciones, vigilancia, transporte de pasajeros, solo carga, pilotadas, no tripuladas. Todavía no tienes el producto, pero ya puedes publicar sus características y los interesados empezarán a llegar. No teníamos máquinas hechas, dijimos que las íbamos a fabricar y quien estuviera interesado, que viniera. Empezaron a acercarse empresas nosotros y a preguntar detalles. Dicen que iban a hacer uno de 2 toneladas,
Pero si hacen uno de 3, necesitamos tanto. Y pensamos, ¿qué más da hacer uno de 2 o de 3? No hay mucha diferencia. Y empezamos a recopilar retroalimentación para saber qué necesitaba cada quien. Empezaron a venir diferentes empresas, desde privadas hasta grandes estatales. Por supuesto, el sector petrolero. Ellos dicen que necesitan transportar cargas para la industria petrolera en lugares donde no hay caminos. Llevan una torre allá y después ya no se puede llegar si todo se inundó. Pierdes medio año. Y ahí te quedas esperando. Pierdes medio año. Por ejemplo, hay que monitorear un montón de líneas de infraestructura, desde líneas eléctricas hasta, si hablamos de petroleras, todo lo relacionado. En empresas privadas, esto los logísticos, especialmente los dirigibles, porque pueden transportar de producción a uso sin recargar. Sí, eso es súper importante. Pueden desplazarse por lugares sin caminos, sin permisos. Y de todo el mundo, de diferentes países, incluso de Rusia, empezaron a llegarnos propuestas muy concretas como estas. A algunos les digo que todo empezó cuando mostramos el Nova 01, ahí empezamos a recibir pedidos publicitarios. ¿Y si además les ponemos publicidad y también entregamos pequeños paquetes? Tenemos pedidos concretos de compañías petroleras. Estamos trabajando con ellos. Y el próximo año, les digo, van a ver, la gente, el revuelo en la televisión va a empezar. Esto viene directamente del cliente, dentro de sus intereses y demás. Es paso a paso, y empieza a hervir todo. Por eso sí, hay pedidos, pero para que quede claro, un pedido no es cuando ya entregamos el vehículo, es decir, vienen y nos dicen, por favor háganos estos vehículos, y entonces nosotros los tomamos todos y los compramos. Personalmente entiendo que, en general, en nuestra época y en el crowdinvesting en general, hablar de garantía sería un poco engañoso, pero aún así, las empresas ofrecen algún tipo de garantía para los participantes, socios o inversionistas. Así es como formalizamos todo. Fijamos la cantidad de dinero que les damos según este contrato. Queda registrado tanto en el sistema informático como en papel. La garantía es que hacemos un producto increíble, demandado por el mercado, con las características necesarias. Yo me fijaría en eso, porque hay un chiste. Un empresario va a ver a su abogado y le dice, tengo un trato en puerta, ellos prepararon los documentos, revisa si no están tratando de engañarnos. Y el abogado le responde, mira, donde intentan engañarnos, los documentos seguro están en orden. ¿Qué documentos te van a poder ayudar realmente si alguien ya decidió engañarte? Por ejemplo, pones tu dinero en un banco, el banco cierra, tienes garantías estatales, pero ¿qué puedes hacer si no fue un accidente? Y nosotros desde el principio un proyecto de riesgo. No salga bien, pero trabajamos con este equipo, hablen con estas personas. Yo pondría más atención en las intenciones de las personas, en las capacidades del equipo para lograrlo, en el sentido común, en la idea misma, en lo que estamos haciendo y por qué. Además, hoy en día Solar Group ya tiene a sus espaldas un proyecto prácticamente realizado. No es que la actividad empiece desde cero, ya hay un proyecto casi terminado, se puede ver un resultado concreto, que no está solo en papel. Sí, en cualquier inversión hay riesgos. Existe el riesgo de fraude, técnicos, de una idea equivocada y externos. Los riesgos existen en cualquier proyecto de inversión. La cuestión es cuál es el historial, cómo han manejado las dificultades y más. Por eso aquí se puede mirar las actividades previas. Sergey, ¿se puede destacar alguna característica principal en la construcción de relaciones de confianza con los clientes, con los socios que participan en el proyecto?
Probablemente que llevamos 10 años trabajando y cumplimos nuestros compromisos con los socios. Todo funciona. Probablemente que somos absolutamente transparentes para socios e inversionistas y para el mundo exterior. Grabamos todo lo que sucede y publicamos noticias regularmente. Regularmente organizamos conferencias para mostrar nuestro trabajo. Somos físicamente accesibles, nuestra oficina y vuelos están disponibles. No nos cerramos, en un año volveremos y les contaremos. Es una gran ventaja. Serga, ¿podrías compartir cómo la empresa superó los desafíos como el COVID? Muchas empresas se vieron afectadas, no solo las de crowdinvesting, sino también grandes compañías. ¿Cómo vivió la empresa ese periodo? Probablemente sí. La historia más grande fue el COVID, que luego se vio seguido por la operación militar especial. Muchísimas empresas, amigos empresarios, realmente terminaron en una situación muy triste. En cierto sentido tuvimos suerte, porque desde el principio trabajábamos en línea, teníamos montado en una infraestructura de TI y en ese entonces operábamos en todo el mundo. Y el hecho de que la gente tuviera que quedarse en casa no nos impedía trabajar. Primero, el hecho de que en Rusia empezaron las dificultades no fue tan crítico, porque en el resto del mundo todo seguía funcionando. Luego, ¿a qué llevó esto? Por ejemplo, estábamos en construcción y el metal triplicó su precio. Nuestro edificio es de estructura metálica. Eso llevó a un aumento de los costos. Simplemente se lo explicamos y mostramos a los inversionistas. Los inversionistas lo entendieron de manera positiva. Planeábamos hacerlo de una manera, pero ustedes mismos ven lo que está pasando. Son hechos objetivos. ¿Qué opción tenemos? O nos separamos o aceptamos la realidad y aumentamos el presupuesto para esto. Así fue como logramos superar todo esto. Pero sí, nos faltaban nuestros eventos que hacíamos de manera presencial, así que pasamos a hacerlos todos en línea. Por eso, en general, ya estábamos en un entorno informativo incluso antes, es decir, no trabajábamos en el terreno donde todo estaba restringido, sino en Internet, así que se puede decir que en parte tuvimos suerte. Has mencionado varias veces que personas de diferentes países apoyan los proyectos. ¿Puedes contar con más detalle qué países participan y cuántos son? También puede mostrar la estadística exacta. Tenemos 190 países con inversores y representantes en casi 30 países. Incluye África, Asia y Europa, aunque ahora Europa es menos. También se puede mostrar la estadística exacta. Tenemos una red de representaciones nacionales. Hay personas que trabajan regularmente. La pregunta es ¿cómo surgieron? Para mí, en algún momento, eso fue una gran incógnita. Teníamos un sitio web en ruso, y el segundo país en cuanto a cantidad de dinero resultó ser Vietnam. Pienso, lo lograré. ¿A dónde van ustedes? Parece que la gente simplemente busca sobre tecnologías. Traducía nuestros sitios web. ¿Cómo fue nuestro desarrollo? Empezamos en Rusia a trabajar. Luego veo que el dinero empieza a llegar, que aparecen inversores a algún país. Cada vez hay más. Vamos a ese país, traducimos el sitio web a esos idiomas, nombramos a alguien de esas personas que nos contactaron por su cuenta representante y esa persona empieza a trabajar. Así fue como empezamos. Y la última vez que estuve personalmente fue en África. Es increíble, personas de otra cultura que hablan otros idiomas y aún así nuestra idea les resultó cercana. Me encontré con personas increíbles. Tenía una idea de África, como la mayoría del mundo tiene una idea de Rusia que aquí cazan montados en osos. Pensaba que África no era segura, que África le iba a dar una lección a los países de Europa.
Sudáfrica es realmente increíble, un lugar maravilloso. Así que la idea al principio surge realmente como por casualidad, como una semilla de árbol que el viento lleva a algún lugar, ahí germina y luego nosotros empezamos a regarla con mucho cuidado. Y así aparecimos muchos países mundo, se desarrollan, representantes nacionales trabajan, expanden sus actividades, trabajamos América Latina, Europa, Asia, Australia, no les gusta Rusia en estos tiempos. Por cierto, ¿tú personalmente qué piensas que les permite unir a tanta gente de diferentes países, unirse en un solo gran objetivo? Yo creo que precisamente es la universalidad de esta idea de unir a las personas. Sabes, hay cosas instintivas que cuando estás solo eres débil, pero juntos eres más fuerte. Digo que la propia idea de unirse es genial. Segundo, alrededor de que nos unimos, alrededor de una meta buena, positiva, ambiciosa. Sí, por supuesto, hay una parte que tiene que ver con ganar dinero. Y eso está perfecto. ¿Quién querría unirse a algo para hacerse más pobre? Sí, unirse en torno a algo que puede traerte ganancias, sí, pero el hecho de que pueda generar ganancias ya de por sí es muy interesante, o sea, es increíblemente satisfactorio poder influir en algo, en diferentes niveles, puede llegar a ser lo mejor del mundo, y tú toda la vida. Yo puse mi arena en eso, sí, y creo que la universalidad de la idea de unirse y el atractivo de aquello en torno a lo que la gente se une es universal, aplica a África, Asia, Europa, Rusia, lo que sea, en productos y ideas. Y interesante de lo que dices es que la gente lo encuentra y se involucra en este movimiento. Sí, sí, sí. No llegamos, pusimos anuncios en canales principales y apareció, la gente nos encuentra. Además, quiero destacar algo, cuando viajo a conferencias, veo que existe la imagen de los ingenieros soviéticos, la imagen de los desarrolladores soviéticos. O sea, cuando dices que eres de Rusia, que viniste de Rusia o que el proyecto es de Rusia, las reacciones son muy diferentes. La primera vez me sorprendió muchísimo la reacción de los vietnamitas, o sea, Vietnam ama increíblemente a Rusia, a la gente de Rusia, a la Unión Soviética, al menos una parte de su población. La cuestión es que Rusia, desde el punto de vista de la ingeniería, bueno, no Rusia sino la Unión Soviética, ayudó muchísimo a muchos países. Y la imagen de Rusia como ingeniero soviético, como una historia tecnológica soviética, para la gente eso es muy importante. Lo segundo que noté es que en África es igual, o sea, en África hay una actitud muy amable y cálida hacia los rusos y hacia los ingenieros rusos aún más, los respetan mucho, de verdad. Eso es precisamente el resultado de muchos años de interacción reputacional entre los países. ¿Podrías compartir tu experiencia personal en actividades de inversión, tal vez en algunos productos o instrumentos que uses personalmente? Estoy muy relacionado con las inversiones, llevo mucho tiempo en esto. Soy inversor en todos mis proyectos, organizo la captación de inversiones y soy inversor. Hay una simple regla de inversión, no poner todos los huevos en la misma canasta. Tenemos un proyecto reducido y las mismas inversiones. Una historia de inversión clásica y común. Tengo un asesor, instrumentos que utilizo, diferentes empresas en distintos países, cuentas de corretaje, acciones. Es un conjunto normal de herramientas para distintos plazos, con diferentes rentabilidades y garantías. Pero, de nuevo,
Esto simplemente no me ocupa tiempo ni atención. Tengo una persona que se encarga de eso. ¿Algunas reglas básicas? Sí, sí, sí. ¿Una parte de los ingresos según los riesgos? Sí, sí, sí. No hay nada sobrenatural ahí. Sergey, ¿y qué te inspira a dedicarte a este negocio, a levantarte por las mañanas? ¿Qué es lo que te mueve? Bueno, ¿a qué más debería dedicarse un hombre en la plenitud de su vida? La verdad, ni siquiera lo sé. Hay un trabajo increíblemente hermoso que me encanta hacer. Hay personas ante las que tengo una gran responsabilidad. Sé que tengo hijos, que tengo que mantener a mi familia, que tengo que hacer algo. Algo realmente genial, grande, mientras tenga fuerzas, mientras tenga ganas, me parece que es un proceso completamente natural para una persona capaz intentar hacer algo verdaderamente bueno, grande, dentro de las posibilidades que uno tiene en la vida, en este mundo, en esta sociedad. Me parece que así es para cada persona. Creo que si cada persona tuviera esos motivos, nuestro mundo definitivamente cambiaría para mejor. ¿A qué aspiras realmente a largo plazo? ¿A qué te gustaría llegar al final en tu carrera? En algún momento escribí mis metas personales. Quería crear una empresa verdaderamente internacional, una organización grande que ayude a realizarse a unos 100 proyectos, como por ejemplo Dirizable. Break time igual a 0.5 s/diagonal. O sea, no me veo a mí mismo específicamente yendo hacia la aeronáutica o algo así, más bien veo mi misión en organizar la unión de personas, buscar talentos, productos geniales, proyectos, y fusionar el potencial de las personas con el potencial de algún producto de manera sistemática, lo que ayudaría a que muchas empresas tecnológicas se realicen. Algunos grandes proyectos que generan mucho dinero, que aseguran una vida excelente para los inversionistas que los apoyaron, y eso motiva a otros inversionistas a ayudar a estos proyectos, para que este sistema se ponga en marcha, para que cree, como digo, algo muy audaz, grande, que una a mucha gente en todo el mundo y cumpla con sus expectativas. Ese es el plan. Así que todavía quedan 97 empresas más. Y aparte de los proyectos existentes, ¿hay alguna otra área específica en nuestra Tierra en la que realmente veas el mayor potencial y una perspectiva verdaderamente prometedora para un desarrollo futuro sostenible? Bueno, ya respondí a esa pregunta aquí en el podcast. Es 100% inteligencia artificial, eso es seguro. La cuestión es que todavía no entiendo del todo cómo abordarlo. No me he metido mucho en ese tema porque ya elegí mi dirección actual y seguro le dedicaré varios años. Pero la inteligencia artificial es como la aparición de la electricidad, como tecnología. La llegada de la inteligencia artificial va a cambiar el mundo hasta hacerlo irreconocible, y creo que para bien. Creo que ahora todas las empresas están más o menos en igualdad de condiciones, todos están apenas comenzando, y esa es la mayor oportunidad que existe en este momento, que va a cambiar todas las áreas. Va a cambiar todas las áreas, absolutamente todas. Se puede hablar de esto sin parar. Simplemente, la barrera de entrada ahí, incluso para algo serio, tanto los especialistas como los grandes jugadores están participando. Pero eso es lo más chido. Sergey, ¿qué consejo podrías darles a los potenciales o nuevos inversionistas, socios, que apenas están empezando a conocer la plataforma, que están comenzando a estudiar los materiales y apenas se están adentrando en la actividad que realiza la empresa? Bueno, yo les aconsejaría que se informen a fondo sobre todo lo que está pasando en relación con nuestra empresa. No de manera superficial, sino realmente a fondo y con plena conciencia, y solo entonces tomar alguna decisión.
porque en estos 10 años se ha creado tanto que no es posible entenderlo todo rápidamente, no se puede comprender de inmediato. Eso es, probablemente, lo principal, simplemente tomarse esto en serio y con reflexión, porque es un fenómeno grande, un gran movimiento, y una mala interpretación simplemente puede privarte de las oportunidades que potencialmente se te están abriendo. Sergei, ¿y si tuvieras la oportunidad de transmitir en una sola frase o con una idea clave el valor principal de ese negocio o actividad que iniciaste, cuál sería? Bueno, el hecho de que juntos somos fuertes, supongo, así es. Sí, supongo que no podrías haberlo dicho mejor. Terminaremos aquí. Le agradezco nuevamente por tomarse el tiempo de venir a vernos. Espero verte de nuevo. Llámame a la siguiente oficina. Gracias. Amigos, gracias por ver nuestro episodio. No olvides escribir comentarios, dejar tus reacciones y hacer preguntas. Escriban en general sobre qué otros temas podríamos conversar y probablemente nos veremos en los próximos episodios.